Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio sobre la simbología oculta en el libro del Éxodo. En el vídeo anterior vimos la importancia de la celebración de la Pascua o Pesaj en hebreo. La Pascua conmemoraba para los hebreos el día en que Yahvé pasó de largo sus casas, evitando que el ángel exterminador de Yahvé diera muerte a sus primogénitos, ya que la 10ª plaga con la que Yahvé azotó a Egipto fue la muerte de los primogénitos. ¿Y por qué hizo esto Yahvé? En Éxodo 4:22, Dios dijo a Moisés: «Y tendrás que decir a Faraón: esto es lo que ha dicho Yahvé: Israel es mi hijo, mi primogénito. Envía a mi hijo para que me sirva. Pero si rehusas enviarlo, mira, voy a matar a tu hijo, a tu primogénito». El hecho de ser los hebreos librados de la muerte por gracia de Dios simboliza que cada uno de nosotros hemos sido librados de la muerte que ocasiona el pecado por gracia de Dios, mediante el sacrificio del Cordero, su hijo primogénito. Vimos cómo debían celebrar la Pascua los hebreos. Debían sacrificar un cordero sano, un macho joven de 1 año, sin defecto, al igual que Jesús fue sin pecado. El día 14, 7+7, del mes de Abib o Nisán, que fue puesto como primer mes del calendario a partir de la Pascua del Éxodo. Debían comerlo apresuradamente, con urgencia, asado al fuego y quemados los restos, consumidos por completo, como completa fue la entrega de Cristo. Debían comerlo ceñidas sus caderas, con el bastón en la mano y las sandalias en sus pies, listos, preparados para salir en el momento en que Dios dispusiera para ello. Dios mostró su gran poder ante Faraón, y Faraón no tuvo otra opción que dejar salir al pueblo de Israel. Y lo hicieron junto a sus rebaños y sus vacadas, y cargados con oro y plata para el tabernáculo. Continuamos leyendo Éxodo 12:37. Dice: «Y los hijos de Israel procedieron a partir de la ciudad de Ramsés para Sucot. Eran 600.000 hombres, sin contar los niños. También subió con ellos una amplia compañía mixta, que no eran hebreos, y rebaños y vacadas y otros animales. Así pues, no solo salieron los hebreos de Egipto hacia la tierra prometida, sino todo aquel que quiso seguir al Dios de Israel». Este es otro simbolismo que representa la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte y la entrada a la tierra prometida, tanto de judíos como de gentiles en nuestro tiempo. Porque Dios no hace acepción de personas, no tiene preferencias. Él acepta a todo aquel que lo ama y le obedece, sin importar su procedencia. El pueblo de Israel estuvo viviendo en Egipto 215 años, como explicaré más adelante. Leamos Éxodo 13, 1-4. «Y Yahvé dijo a Moisés: Santifícame todo primogénito varón que abre matriz entre los hijos de Israel, entre hombres y bestias, es mío». Y Moisés pasó a decir: «Que haya un recordar este día en que salieron ustedes de Egipto, de la casa de esclavos, porque por fuerza de mano los sacó Yahvé de aquí, de modo que no puede comerse nada fermentado. Hoy van a salir en el mes de Abib». El no comer nada fermentado representaba rechazar el pecado, porque la levadura hincha la masa como se hincha el orgulloso, y Dios odia el orgullo. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios.
La levadura desestructura la masa. Por eso Jesús decía: cuidado con la levadura de los fariseos, porque los fariseos desestructuraban la Escritura con enseñanzas de hombres. De igual manera, la circuncisión representaba el acto de rechazar el pecado. El arrojar un pedazo de carne lejos de ti representa arrojar el pecado, lo carnal, lo material, lejos de ti, para poder enfocarte en lo espiritual. La circuncisión era una forma de bautismo. Representaba el nacer de nuevo. Los bebés eran circuncidados al 8º día del nacimiento. El número 8 en la Escritura simboliza un nuevo comienzo, una nueva vida. Todo extranjero podía participar en la Pascua si era circuncidado. Moisés dijo al pueblo: cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, la tierra que emana leche y miel, tienes que comer 7 días tortas no fermentadas, y el 7º día es la fiesta a Yahvé. Dijimos que la tierra de Canaán representa la nueva tierra, y el pan sin levadura representa a Cristo, hombre sin pecado. Así como por Adán el pecado entró en el mundo, por Cristo, Hijo de hombre sin pecado, somos redimidos. El 7º día de la celebración de los panes sin levadura es fiesta a Yahvé y representa el reinado milenial, al igual que la festividad del Sabbat, el 7º día en el que Dios descansó al finalizar la creación de los cielos y la tierra, representa el reinado milenial de Cristo, donde descansaremos de este sistema inicuo e injusto. Éxodo 13, 8 al 10 dice: y tienes que informar a tu hijo en aquel día diciendo: es causa, la celebración de la Pascua, de aquello que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto. Y tiene que servirte de señal sobre tu mano y de memoria entre tus ojos, para que la ley de Yahvé resulte estar en tu boca, porque por mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Y tienes que guardar este estatuto en su tiempo señalado de año en año. La Pascua se celebra una vez al año, en la fecha correspondiente. En cambio, en las iglesias católicas se celebra todos los días que se hace misa. No cumplen con el estatuto como Dios dice, sino como los hombres establecen, en su línea. El estatuto tiene que servirnos de señal o marca en la mano y sobre la frente. Esta marca es simbólica, no es una marca literal como la que encontramos en Apocalipsis 13:16, que dice que el falso profeta obligará a todos a que se pongan una marca en la mano o en la frente, y sin esa marca no se podrá comprar ni vender. Sin embargo, en Éxodo dice que el estatuto te sirva como marca en tu mano y en tu frente. La mano está relacionada con las acciones y con las obras de una persona. La frente está relacionada con la mente, los pensamientos y la voluntad. En conclusión, lo que Yahvé quiere es que tengamos sus mandamientos presentes en nuestra mente y en nuestras acciones, que los tengamos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Lo mismo le dirá a Moisés cuando le dé los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que el pueblo guarde la ley como señal o marca en su mano y delante de sus ojos, en su frente. El versículo 17 nos dice que Yahvé guió al pueblo de Israel por el camino largo, rodeando la península del Sinaí y cruzando el Mar Rojo, porque por el camino corto se encontrarían con los filisteos y tendrían miedo y querrían volver a Egipto. ¿Qué representa esto?
el camino corto y fácil que lleva a un final no deseado, simboliza el camino ancho que lleva a la destrucción del que habló Jesús. Un estilo de vida fácil y libertina, sin la ley de Dios, nos lleva al pecado y a la destrucción. Pero el camino largo y tortuoso que siguió el pueblo de Israel, con Yahvé como guía y protección, simboliza el camino estrecho y angosto del que habló Jesús, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que andan por él. Dice el versículo 19 que Moisés llevó consigo los huesos de José y que fueron enterrados en Siquem, en Canaán. Recordemos que José representaba a Jesús. José, antes de morir, pidió que llevaran sus huesos a la tierra prometida. El versículo 21 dice: y Yahvé iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, para caminar de día y de noche. Estas columnas las formaba el ángel de Dios, no Dios mismo, como veremos más adelante. Yahvé le dijo a Moisés que acampara delante del Mar Rojo, a la vista de Baal-Zephón. Baal-Zephón era un dios pagano asociado al mar. En Grecia era conocido como Zeus Cassius. Posiblemente Yahvé hizo esto para humillar al dios Baal-Zephón, que en realidad era un demonio, un ángel caído, como todos los dioses paganos, y hacerle ver su victoria. Yahvé haría que Faraón y su ejército fuese tragado por las aguas que supuestamente dominaba Baal-Zephón, mostrando de esa manera que Yahvé es mayor que cualquier dios pagano. Y lo haría a la vista de Baal-Zephón, acampando enfrente de su imagen. Faraón sucumbiría delante de los ojos de Baal-Zephón. Los egipcios que Faraón había enviado le informaron de dónde se encontraban los israelitas. Además le informaron de que el pueblo no había salido simplemente a adorar a su Dios unos días, sino que había huido. Faraón pronto olvidó las plagas y su corazón se endureció más todavía, y mandó enviar 600 carros de guerra tras el pueblo de Israel. Pero ¿quién fue el faraón de Egipto durante el éxodo de Israel? Egiptólogos e historiadores difieren mucho entre ellos en cuanto a la cronología y a los faraones que reinaron en las numerosas dinastías. La cronología exacta de los reinados de los faraones no la tiene nadie. Por lo tanto, hemos de basarnos también en la cronología bíblica y en los escritos históricos y excavaciones arqueológicas. Existe un papiro egipcio que nos habla de una época donde ocurrieron hechos idénticos a los relatados en el Éxodo. Habla sobre las plagas y la muerte de los egipcios en el Mar Rojo. Estos hechos fueron vividos por un testigo presencial de la época. Me refiero al papiro de Ipuwer. Hay 3 teorías que nos pueden orientar sobre quién pudo ser el faraón del Éxodo. La primera, y con menos base, de la que ya se han retractado muchos historiadores, es la posibilidad de que el faraón del Éxodo pudiera ser Ramsés II. Esta teoría se ha basado en una cronología histórica errónea y en el texto del Éxodo 12:37, donde dice: los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Como veis, el periodo de años en el que vivió Moisés no coincide con el periodo de años en el que vivió Ramsés II. Pero hay 2 motivos por los que Ramsés II no puede ser el faraón del Éxodo. La región de Ramsés
es nombrada en las Escrituras muchos años antes del Éxodo, en Génesis 47:11, refiriéndose a la región donde acogió José a sus familiares cuando llegaron de Canaán a Egipto, en la época de la gran hambruna, 215 años antes del Éxodo, mucho antes del reinado de Ramsés II. Por otra parte, los escritos bíblicos fueron puestos por escrito mucho más tarde del momento en el que sucedieron. Y al ser puestos por escrito, se utilizó el nombre de las ciudades contemporáneas para el escritor. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 4:25 dice que el monte Sinaí está en Arabia, porque los romanos llamaban a la región del Sinaí Arabia Pétrea en los tiempos del apóstol Pablo, pero en realidad el monte Sinaí está en el sur de la península del Sinaí. Os pongo otro ejemplo. La ciudad donde yo vivo se llama Requena. Si yo escribiera sobre la Edad Media, no diría en la Edad Media la ciudad de Rakanna, la fuerte, la segura, pertenecía a los árabes, porque en aquel momento se llamaba Rakanna. Diría la ciudad de Requena en la Edad Media pertenecía a los árabes, utilizando el nombre que recibe en mi época, aunque esté hablando de una época muy anterior. Eso mismo pasaba en los escritos bíblicos. Al ser escritos muchos años después, se utilizaban los nombres de las ciudades del momento en que fueron escritos. Y posiblemente, cuando se escribió el libro del Éxodo, ya reinara Ramsés II, pero se estaba refiriendo a un hecho muy anterior. Los textos bíblicos en los que encontramos cronología sobre el Éxodo son Primera de Reyes 6:1. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el año cuarto del principio del reinado del rey Salomón sobre Israel, comenzó a edificar él la casa de Yahvé, es decir, el primer templo, el templo de Salomón. Entonces, si al cuarto año del reinado de Salomón, que fue el año 966 a.C., le añadimos los 480 años que transcurrieron desde el inicio del Éxodo hasta la construcción del templo, llegamos al año 1446 a.C. Esto también coincide con el texto de Jueces 11:26, donde Jefté dice que el pueblo de Israel lleva 300 años viviendo allí, en Canaán. Jefté vivió sobre el año 1100 a.C. Y si le sumamos esos 300 años de posesión de la tierra que el rey indica, sitúa la conquista de Canaán en el 1400 a.C. Si a esa fecha le sumamos los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto, llegamos al año 1440 a.C. Esta fecha coincide con la de Primero de Reyes 6. Y hay una tercera forma de calcular esta fecha, y también coincide con el 1440-46 a.C., y es calculando los jubileos. Según el Talmud, los israelitas empezaron a contar los ciclos de jubileos por mandato de Yahvé cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán. El Talmud nos da el dato de que hubieron 17 jubileos, o sea, 17 ciclos de 49 años, 7 por 7, hasta el año 574 a.C. Con este dato, vamos restando hacia atrás los 17 ciclos de 49 años y llegamos al año 1407 a.C.,
Este sería el año donde empezó a contar el primer jubileo, el año donde Israel tomó posesión de la tierra de Canaán. Si a esta fecha, 1407 a.C., le sumamos los 40 años que Israel estuvo en el desierto, llegamos al año 1447. Algunos egiptólogos sitúan esta fecha en el reinado de Tutmosis III, pero no todos coinciden en estas fechas. Por lo tanto, el segundo candidato a faraón del Éxodo sería Tutmosis III o Amenhotep II, pero el error está ahí, en las fechas de los reinados de los faraones. Para demostrarlo, vamos a basarnos en pruebas arqueológicas, físicas y escritos históricos. Existe un papiro, escrito por un testigo ocular de los hechos, donde se relatan una serie de plagas idénticas a las del Éxodo. Me refiero al papiro de Ipuwer. Leamos algunos textos de este papiro. En el capítulo 2, versículos 5 y 6 de este papiro dice: «La plaga está en toda la tierra, hay sangre en todas partes». Éxodo 7, 19 al 21 dice: «Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, incluso dentro de los recipientes de madera y piedra, y toda la tierra de Egipto se llenó de sangre». El papiro dice: «Verdaderamente el río es sangre, las personas que beben de él evitan probarla. La gente tiene sed de agua. Nuestra agua es nuestra fortuna. ¿Qué haremos al respecto? Es una catástrofe». Dice Éxodo 7, 20, 21 al 24. «El agua que había en el río se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río apestaba. Los egipcios empezaron a cavar pozos alrededor del río buscando agua para beber, porque no podían beber las aguas del río Nilo». ¿Recordáis que Yahvé dijo que iba a justiciar a los egipcios y a sus dioses? Bien, pues el río Nilo era considerado un dios para los egipcios, y Yahvé mostró su poder ajusticiando a este dios, convirtiendo su agua en sangre. Dice el papiro de Ipuwer: «La muerte abunda, muchos muertos son sepultados en el río. La corriente del río es una tumba y el lugar de embalsamamiento ha llegado a ser corriente. Es un gemido lo que hay en toda la tierra, mezclado con lamentaciones». Dice Éxodo 14, 27 y 28. Yahvé sacudió a los egipcios echándolos en medio del mar. No dejó que quedara ni uno solo de ellos. Y Éxodo 11, 5 y 6 y 12, 30 dice: «Todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán. Se oirá un gran grito de dolor en toda la tierra de Egipto. Y hubo un gran grito en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto». Dice el papiro: «Los ricos están en duelo mientras los pobres desbordan de alegría. Todos los pueblos dicen: quitémonos a los poderosos de entre nosotros. Los hombres, los egipcios, se han separado de los esclavos de su casa». Dice Éxodo 12, 31 al 33. Esa misma noche, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Váyanse ya, aléjense ustedes y los demás israelitas de mi pueblo». Y los egipcios empezaron a apurar al pueblo israelita para que salieran cuanto antes del país, apresuradamente, de la misma manera que habían comido el cordero, apresuradamente. Y decían los egipcios: «Si no se van, moriremos todos». La finalidad de salir apresuradamente
tenía que ver con que no se fermentara la masa que tenían que hacer para las tortas sin levadura, porque no podían comer nada fermentado. De esa manera, saliendo apresuradamente, la masa no llegó a fermentar. Es lo que indica la escritura. Dice el papiro de Ipuwer: los pobres se han convertido en poseedores de objetos valiosos. El que no podía hacerse un par de sandalias es poseedor de riquezas. Ciertamente el oro, el lapislázuli, la plata, la malaquita, la cornalina y el bronce están luciéndose en los cuellos de las mujeres esclavas. Esas piedras preciosas eran las que decoraban el pectoral del efod del sumo sacerdote del tabernáculo, Aarón. Las 12 piedras del pectoral representaban a las 12 tribus de Israel. Dice Éxodo 12, 35 y 36. Los israelitas pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y oro. Yahvé hizo que el pueblo israelita tuviera el favor de los egipcios, de modo que éstos les dieron lo que pidieron. Así los israelitas despojaron a los egipcios. Dice el papiro: verdaderamente lo que ayer se podía ver, hoy ha perecido. La tierra queda abandonada a su destino, como la cosecha de lino. Ciertamente el grano ha perecido en todos lados. No hay nada. Éxodo 9, 25 y 31 dice: el granizo acabó con todo lo que había en los campos de Egipto. Destruyó toda la vegetación. El lino y la cebada fueron destrozados, pues la cebada estaba casi madura y el lino florecido. La Pascua se celebra en primavera, en el tiempo que florecía el lino y la cebada estaba casi madura. Y no olvidemos que después de la plaga de granizo, las langostas arrasaron con lo que quedaba, de modo que no quedó nada. Sigue diciendo el papiro: los príncipes están hambrientos y angustiados. Las aves no encuentran frutos ni hierbas. Hay hambre. Pero ¿en qué periodos pasó Egipto por tiempos de escasez, hambre y desolación? Encontramos 3 periodos en los que sucedió esto. En la dinastía 6, que se nos queda muy lejos, fue entre el año 2181 y 2055 a.C., la dinastía 13, que sí puede servirnos porque fue entre los años 1650 a 1550 a.C., y la dinastía 25, que ya sería demasiado reciente, en el año 664 al 332 a.C. Pero ¿de qué fecha data el papiro de Ipuwer? Por su antigüedad y estilo del lenguaje, los historiadores y egiptólogos emplazan este papiro entre la dinastía 7 y la dinastía 14. De momento, el final de la dinastía 13 es una firme candidata en la posible ubicación del faraón del Éxodo. Pero veamos más pruebas arqueológicas. Los restos arqueológicos y excavaciones realizadas en la ciudad de Avaris, en Gosén, demuestran que hubo una gran afluencia de asiáticos durante el reinado de Amenemhat III. Este faraón pertenece a la dinastía 12. Esta es la tierra de Gosén, la ciudad de Avaris, en el delta del Nilo, una tierra fértil. Las excavaciones arqueológicas muestran una gran afluencia de asiáticos durante el reinado de Amenemhat III y durante las dinastías 12 y 13. Estas pinturas fueron encontradas en una tumba en la ciudad de Avaris. Como podéis observar, los hombres llevan túnicas de rayas al estilo hebreo. También se construyó un canal en la misma época llamado en árabe
Bar José, el Canal de José. El Canal de José también se construyó durante el reinado de Amenemhat III en la dinastía 12. Y lo más importante es el hallazgo en la ciudad de Avaris de una estatua de 3 metros de altura que fue masacrada y posteriormente reconstruida. El gran tamaño de la estatua indica que pertenecía a una persona de alto rango, una persona de pelo rojizo, piel blanca y vestido con una túnica de rayas de colores, al propio estilo hebreo. Esta estatua ha sido identificada por algunos egiptólogos como la estatua de José, que gobernó como segundo después de Faraón en la dinastía 12. Su vestido tenía bandas verticales, al más puro estilo hebreo. Dorothea Arnold, la historiadora de arte y arqueóloga del Museo Metropolitano de Nueva York, señaló que esta estatua es de un alto funcionario de Egipto. Durante las excavaciones en la ciudad de Avaris, se encontró una tumba en cuyo interior yacía una estatua de gran tamaño de unos 3 metros que indicaba que pertenecía a un alto funcionario del gobierno egipcio. Llevaba una túnica de rayas al estilo hebreo y un bastón en su mano. En el interior de la tumba no había restos óseos, ya que Moisés cargó con los huesos de José para llevarlos hasta la tierra de Canaán, como él pidió que se hiciera. Procedía del mismo taller de escultura que las estatuas reales de Amenemhat III, dinastía 12. Así pues, ya tenemos identificado el momento más probable en el que José comenzó su gobernación en Egipto, durante el reinado de Amenemhat III. Ahora debemos determinar cuánto tiempo pasó entre la gobernación de José y la salida de los israelitas de Egipto. Si no tienes la Biblia Septuaginta, probablemente en tu Biblia, al igual que en la mía, en Éxodo 12:40 dirá: «Y la morada de los hijos de Israel que habían morado en Egipto fue de 430 años». Pero esta es una traducción errónea. Si vas a la Biblia Septuaginta, que es la más antigua, verás que en Éxodo 12:40 dice: «Y la habitación de los hijos de Israel que habitaron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán fueron 430 años». Esto coincide con lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:16 y 17. Dice: «Las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia». La ley vino a existir 430 años después del pacto con Abraham. Por lo tanto, los 430 años fueron la suma del tiempo que los hebreos estuvieron viviendo en Canaán más el tiempo que estuvieron viviendo en Egipto. Vamos primero a calcular el tiempo que los hebreos estuvieron en Canaán. Desde la salida de Abraham de Harán, cuando Dios hizo el pacto con él, hasta el nacimiento de Isaac, transcurrieron 25 años. Génesis 2:4 y 21:5. Desde el nacimiento de Isaac hasta el nacimiento de Jacob pasaron 70 años. Génesis 25:26. Y Jacob tenía 130 años cuando entró en Egipto. Esto da un total de 215 años viviendo en Canaán, que hasta los 430 años del total nos da que los hebreos vivieron en Egipto otros 215 años. Por lo tanto, si al reinado de Amenemhat III le sumamos 215 años, llegamos a cierto faraón, al penúltimo faraón de la dinastía 13. Según la cronología histórica, que contiene graves errores, el faraón Amenemhat III reinó en los años 1831 a 1786 a.C.
Los 215 años de la estadía israelita en Egipto comenzaron desde que Jacob entró en Egipto, durante el 9º año de la gobernación de José. Debido a que no conocemos en qué año exacto del reinado de Amenemhat III fue nombrado José, debemos avanzar como mínimo 9 años desde 1831 a.C., llegando así al año 1823 a.C., que sería el año 9º del reinado de Amenemhat III. Ahora, si avanzamos esos 215 años desde el año 1823, llegaríamos al año 1608 a.C. Esto en la cronología convencional. En esos momentos Egipto estaba viviendo una época de escasez y penurias, asimilables al periodo de las plagas del Éxodo. Este periodo corresponde al final de la dinastía XIII. Y según el egiptólogo alemán Detlef Franke, en esos momentos reinaba el faraón Dedumes, que dejó de reinar en el año 608 a.C. La momia y el sarcófago de Dedumes nunca se encontraron. Después de sepultar las aguas del Mar Rojo a todo el ejército del faraón, los hicsos invadieron Egipto sin apenas oposición. ¿Cuándo ocurrió esto? En la dinastía XIV. Por lo tanto, el éxodo tuvo que suceder al final de la dinastía XIII. Estos hicsos eran los pueblos de alrededor de Egipto, de la parte este, los amalequitas, los anakim y los nubios. Otro dato arqueológico muy importante lo encontramos en la destrucción de Jericó. Según la cronología bíblica, Jericó fue destruido 40 años después del Éxodo. Las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz el muro destruido y un posterior incendio de Jericó en el estrato datado en el año 1550 a.C. Si descontamos esos 40 años que hubo entre el Éxodo y la destrucción de Jericó, nos encontramos con que el Éxodo se produjo en el año 1510 a.C. En excavaciones recientes sobre la ciudad de Jericó, la arqueóloga estadounidense Kathleen Kenyon dató la destrucción de Jerusalén cerca del año 1550 a.C. Durante las excavaciones se encontraron varios sellos pertenecientes al faraón Sesai, que gobernó entre los años 1850 y 1550 a.C. En el libro bíblico de Números, capítulo 13, versículo 22, narra cómo los espías que fueron a investigar la tierra de Canaán vieron que allí habitaba Sesai, un descendiente del gigante Anak. Aunque Anak habitó en la tierra de Canaán, sus descendientes ocuparon la zona del delta del Nilo hacia el 1800 a.C. Son conocidos como los hicsos. Después del éxodo sobre la dinastía XIV, los hicsos volvieron a ocupar la zona del delta del Nilo ante el vacío de poder que dejaron Faraón y sus ejércitos. En 1936, 25 años antes que Kathleen, el arqueólogo John Garstan excavó la ciudad de Jericó y halló que esa ciudad había sido destruida por el fuego y sus murallas habían colapsado de forma repentina. Dató la destrucción de Jerusalén en el año 1400. Coincide exactamente con la cronología bíblica. El faraón Sesi reinaba por entonces en Jericó y pertenecía a la dinastía XIV. Por lo tanto, el éxodo, que aconteció 40 años antes de la destrucción de Jericó, tuvo que producirse a finales de la dinastía XIII. En conclusión, la cronología bíblica es la cronología más exacta. Tan solo difiere unos 100 años de la cronología arqueológica.
Esto es un margen muy estrecho tratándose de un evento tan antiguo como el Éxodo que ocurrió hace 3500 años. La cronología bíblica, por 3 vías distintas, nos da como fecha del Éxodo el año 1446 a.C. Estas 3 vías son Primera de Reyes 6.1, basada en la fecha de construcción del Templo de Salomón, que también es una fecha histórica y puede contener errores. Jueces 11.26, basada en la vida de Jesé, que también pudo vivir unos 100 años, y los 17 ciclos de jubileos. Aquí sí que podemos ajustar más la fecha y nos sigue dando la misma cifra, 1446-47 a.C. Vimos las fechas que nos da la arqueología, basada en la antigüedad del papiro de Ipuwer, datado de entre la dinastía 7 y la 14, las excavaciones en la ciudad de Avaris, la antigüedad de la estatua de José, que data de la dinastía 12, 1786 a.C., reinado de Amenemhat III. A eso sumábamos los 215 años que los israelitas vivieron en Egipto, dándonos unas fechas alrededor de 1550 a.C. como salida del pueblo de Israel de Egipto, como fecha del Éxodo. Esto suponiendo que las fechas establecidas para los reinados de los faraones sean correctas, que no lo son. Los principales estratos excavados por los arqueólogos en la ciudad de Jericó datan la destrucción de Jericó entre el año 1400 y 1550 a.C. El margen, como dije, es de unos 100 años de error entre la arqueología y la cronología bíblica. En cuanto a la destrucción de Jericó, la Biblia nos dice que ocurrió 40 años y unos meses después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, es decir, a los pocos meses de entrar en Canaán. Si Josué salió de Egipto y murió a los 110 años y le dio tiempo a vivir toda la travesía por el desierto y a conquistar la ciudad de Jericó y muchas otras ciudades, supongamos que salió de Egipto con 20 años. Llegaría a Canaán con unos 60 años más o menos. Si tomamos como referencia la fecha bíblica en el año 1446 a.C., Jericó debió ser destruida sobre el año 1400 a.C. Esa es la fecha que el arqueólogo John Garstan dio en 1930 como la fecha de destrucción de Jericó, año 1400 a.C. Y esta fecha cuadra exactamente con la cronología bíblica. Así pues, la cronología bíblica encaja con la arqueología, pero lo que fallan son las fechas de los reinados de los faraones, que sitúan el Éxodo en la dinastía 18, poniendo como faraón a Tutmosis III o Amenhotep II, cuando en realidad esas fechas, el año 1550 a 1446, corresponden al final de la dinastía 13. La dinastía 13 tuvo unos 60 faraones. Al final de ella solo se conserva el nombre del faraón de Dumes. Este es el candidato más probable a faraón del Éxodo, pero en un rango de error de 100 años arriba o abajo, donde gobernaron decenas de faraones, cualquiera de ellos podría haber sido el faraón del Éxodo. Muchos de ellos solo gobernaron 2 o 3 años y ni siquiera se conoce su nombre. Lo que no podemos hacer es situar el Éxodo en un periodo de prosperidad de Egipto, como lo fue la dinastía 18. Durante las plagas del Éxodo en Egipto no quedó nada que comer, lo que permitió a los hicsos volver a conquistar la zona del norte de Egipto sin apenas oposición, como relata el historiador Flavio Josefo citando
al historiador egipcio Manetón. Ambos vivieron entre los años 100 y 200 a.C. Manetón es anterior a Flavio Josefo. Al comienzo de la dinastía XIV, debido al vacío de poder, la desolación que causaron las plagas y la falta de ejércitos en Egipto, los hicsos provenientes de Canaán no tuvieron ninguna dificultad en conquistar el norte de Egipto. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya servido de utilidad la información. Continuaremos en un próximo vídeo analizando la simbología del Éxodo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.